Si vamos a entender un texto narrativo, el tema se va a desarrollar a lo largo de tu narración como un hecho principal y los subtemas van a desarrollarse mediante hechos secundarios. Eso quiere decir que si nosotros vamos a trabajar textos narrativos, no podría yo trabajar una idea principal. No estoy trabajando con conceptos, sino estoy trabajando con acciones. Ya te puse un ejemplo de que un colega le cuenta al otro en el mes de marzo qué es lo que le pasó en vacaciones. Entonces, esa idea errada de que en un texto narrativo tengo que buscar una idea principal o una idea secundaria o idea temática es por desconocimiento de la naturaleza de cada tipo de texto. Entonces, si nosotros vamos a leer un texto narrativo, nos vamos a centrar más que todo en las acciones. Un hecho principal que tiene que ver con el nudo o el problema y los hechos secundarios que tienen que ver cómo inicia y también cómo va desarrollándose el desenlace. Entonces, un texto narrativo va a tener tema, subtemas y va a tener hecho principal y hechos secundarios. Por otro lado, tenemos también el texto expositivo. El texto expositivo que te informa. Algunos también pueden preguntarse, ¿no? ¿Pero qué diferencia hay entre un texto expositivo y un texto narrativo? O mejor dicho, un texto informativo. Pues la diferencia es esta. Un texto informativo se diferencia de un texto expositivo porque el texto informativo solamente te informa. No te quiere explicar, no tiene un carácter didáctico, solamente te informa. ¿Quieres un ejemplo de un texto informativo? Pues hoy día estamos miércoles 15 de enero. Ya, es un texto oral, es un texto informativo. ¿Por qué? Solamente estoy informando. Pero todo lo que yo estoy explicando y lo que se está grabando ahorita en el Zoom se constituye como un texto expositivo. ¿Por qué? Porque no solamente te estoy brindando información, sino también quiero hacerlo de forma didáctica. Para eso estoy utilizando una tabla, otro tipo de recursos, para que el mensaje sea lo más claro y entendible posible. El texto expositivo se diferencia del texto informativo porque, además de informar, también tiene un carácter didáctico. Por ejemplo, antes nos daba el ministerio libros de texto, así como nos daba cuadernos de trabajo. Ya, esos libros de texto eran textos expositivos, porque aparte que te presentaba información, también tenía imágenes o explicaciones claras que hacían que sea muy didáctico. Entonces, un texto expositivo presenta información, pero se diferencia del texto informativo porque es didáctico. Y finalmente tenemos el texto argumentativo que ya no va a tener una idea principal o ya no va a tener un hecho principal. Un texto argumentativo va a tener una tesis. Y no me refiero a la tesis, a ese documento, a ese texto que los estudiantes presentan para optar un grado, ya sea el grado de bachiller, el grado de magíster o el grado de doctor, sino que la tesis en este caso es una afirmación o es una aseveración. Entonces, tú afirmas algo y tienes que sustentarlo y para eso utilizas argumentos. Entonces, si vamos a trabajar de esa manera, pues tú vas a afirmar algo. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿ya? Por ejemplo, yo afirmo, la modificatoria del artículo 49 pretende despedir a los maestros. Ya, ese es un ejemplo, ¿no? Y para que yo afirme eso, tengo que sustentarlo con argumentos. Entonces, eso es un texto argumentativo. El texto argumentativo no va a tener hecho principal, no va a tener idea principal. Lo que tiene es una tesis o una afirmación. Y así como hay subtemas en los textos, pues esos subtemas van a ser desarrollados en forma de argumentos. Argumentos, razones, motivaciones para que tú puedas afirmar algo. Entonces, esas son las diferencias. Debemos recordar que el tema y los subtemas no tienen verbo, son frases sin verbo. Por ejemplo, la publicación de una ley. ¿No? O, por ejemplo, la clonación de celulares. A esos son temas o subtemas dependiendo, pero no tienen verbo. ¿Por qué se utiliza la palabra idea principal para todos los textos? Como ya había mencionado, por desconocimiento.
asumimos que todos los textos tienen idea principal, idea secundaria, cuando no es así. Cuando, de acuerdo a la tipología textual, pues tenemos que cada tipo de texto presenta su propia estructura. Y acá he presentado la estructura de los textos más frecuentes. Antes de avanzar a la siguiente diapositiva, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen el audio activo? Pueden preguntar por el chat. ¿Hasta aquí alguna pregunta de todo lo que se ha expuesto en esta diapositiva sobre la estructura del contenido del texto y también cómo un texto se puede caracterizar de acuerdo a su contenido? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro entonces para avanzar con la siguiente diapositiva. Al final de la exposición de cada diapositiva siempre voy a preguntar si algo no quedó claro, alguna duda, para que así sea más fluida la exposición, ¿no? Para que no se queden todas las dudas acumuladas hasta el final. Maestro Hasta ahí. Giancarlo, Sí, le escucho, maestro Marcos Rafael. sí, de repente algunos maestros el día lunes preguntaban de los textos instructivos, ¿Mm? descriptivos, ¿cómo los ¿Mm? tratamos? En los textos instructivos, por ejemplo, el texto instructivo es un poco más complejo porque puede depender de la naturaleza del género del texto que tenga. Se llama del texto, género textual o también llamado género discursivo. El texto instructivo, si fuese una receta, pues la receta quiere preparar un plato. Eso es lo más importante. La preparación de la papa rellena. Eso sería el tema. Y todas las acciones, todo el resto del texto de un texto instructivo, específicamente una receta, te va a decir cada uno de los pasos, en este caso va a desarrollar cada uno de los subtemas, sobre la preparación de la papa rellena, en ese ejemplo, si fuese un texto instructivo, si es que fuese una receta. Pero también tenemos textos instructivos, por ejemplo, cotidianamente en las aulas pues los acuerdos de convivencia se constituyen en una serie de instrucciones que nosotros debemos cumplir. Entonces, estos acuerdos de convivencia pues van a jerarquizar también esas pautas de comportamiento, esos acuerdos de convivencia y pues cada uno de ellos sería un subtema. Entonces, los textos instructivos tendrían esa estructura. Por otro lado, me menciona los textos descriptivos. En un texto descriptivo, el tema va relacionado al objeto o concepto o realidad a la cual se va a describir. Y los subtemas van a ir relacionados a el orden que uno va a escoger para describirlos. Puede ser de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o viceversa. Entonces, en un texto descriptivo, el foco de atención o el tema apunta al objeto, concepto o realidad que se va a describir. Esa sería la respuesta, estimado maestro Marcos. En el chat, en el chat están saludando. No, no hay preguntas hasta ahora en el chat. Hasta ahí, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Ya preguntaron por el texto instructivo y por el texto descriptivo. Entonces, hasta ahí voy avanzando, ¿sí? ¿O alguna otra pregunta? Creo que los maestros van ya asimilando la clasificación, ¿no? Y destacar la importancia del texto instructivo para iniciar nuestras sesiones, poner las reglas de trabajo, los acuerdos de convivencia son claves. Y miren ustedes ese tipo de texto que a veces no le damos mucha importancia, pero determina nuestro trabajo en la sesión. Buena reflexión, maestro Marcos Rafael. El texto instructivo venía en los exámenes, más que todo en los exámenes directivos, exámenes para acceso a cargos directivos o especialistas. Vino en el 2014, en el 2015, pero ya después del 2016, la última aparición del texto instructivo en los exámenes de evaluación docente fue en el examen de director de UGEL del 2016 y de ahí ya no volvió a darse textos instructivos. Y sí, es muy cierto, nosotros deberíamos darle más importancia, más que todo porque en nuestra cotidianidad trabajamos con textos instructivos, como en este caso pueden hacer los acuerdos de convivencia, los reglamentos internos y cualquier documento administrativo. Muy bien. Vamos entonces en el chat. ¿Somos 40 asistentes? Sí, somos 40 asistentes. La pregunta en el chat sería, ¿esto es un texto? ¿Qué opinan? ¿Es un texto o no es un texto? Acá dice una sola palabrita y dice stop. Entonces la pregunta o la duda es,
¿Es un texto o no es un texto? Para que podamos establecer las estrategias para leer textos, pues deberíamos tener bien en claro que es un texto. Voy a esperar 10 respuestas en el chat. Hasta ahorita solamente hay 2. Espero 10 respuestas y doy la retroalimentación. ¿A qué me refiero con que voy a dar una retroalimentación? Utilizo sus respuestas para yo construir la mía y hacer algunas aclaraciones o rectificaciones. Entonces, se me va a hacer que se vea ese gimnasio. Está ahorita su audio. Voy a... No tienes una Como soy hospedador, puedo controlar rápidamente el audio. Ya, vamos 7. Sí, sí es un texto, ya, muy bien. Para que sea un texto, debe entenderse. Y si ustedes van manejando o en la movilidad en la que ustedes están, el conductor se detiene porque ve ese letrero, esa señal de tránsito, se va a detener. Entonces, un texto es la palabra o conjunto de palabras que quiere comunicar algo. En este caso es una sola palabra y encima está en otra lengua, está en inglés, pero sí se convierte en texto porque logra comunicar, logra que los conductores o las personas entiendan que ahí deben detenerse, a pesar que esté en otra lengua. Entonces, repito, no es necesario que un texto tenga párrafos para que sea un texto. Un texto es una palabra o conjunto de palabras que comunican. Por eso un texto también puede ser, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ese es mi texto, ese es mi discurso. Y utilizamos textos cotidianamente. Ujú. Ajá, porque transmite un mensaje, exacto. Cuando me refiero a palabra o conjunto de palabras que comunican, en términos de la teoría comunicativa de Shannon y Weaver, es porque transmiten un mensaje, ¿no? Hay emisor, mensaje y receptor. Eso es en la teoría comunicativa de Shannon y Weaver. Pero en la teoría textual, la teoría del texto, pues es palabra o conjunto de palabras que comunican. Ujú. Muy bien, entonces vamos avanzando sobre los hechos principales y las ideas principales. ¿Cómo los vamos diferenciando? O sea, ¿cómo podemos diferenciar un hecho principal de una idea principal? O en otras palabras, ¿cómo puedo reconocer que un texto puede ser narrativo o puede ser tal vez expositivo? Pues el hecho principal es una oración. El hecho principal y los hechos secundarios se construyen como oraciones, es decir, tienen verbo. Y si van a hacer oraciones, pues estas oraciones van a contener el tema y los subtemas. Como toda oración tiene sujeto y predicado, el tema o el subtema serían el sujeto. Y todo el resto, lo que se dice respecto del personaje, porque en un texto narrativo hablamos de personajes, o en un subtema vamos viendo lo que se dice del subtema, pero respecto a un personaje, todo eso se convierte en hecho. Si es más importante en la historia, es un hecho principal, y si es menos importante, pero ayuda a construir la historia, son hechos secundarios. Ejemplo, un ejemplo uno, ¿no? La lección al niño desobediente lo hizo pensar antes de actuar. Y acá tenemos un ejemplito de personaje, un niño desobediente. Y vamos observando, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que si yo subrayo esto, mira, la lección al niño desobediente, eso es el tema. ¿De qué trató esa historia? Oye, ¿de qué trató ese cuento? Ah, trató de la lección al niño desobediente. Y cumple con ser un tema o subtema porque no tiene verbo, pero sí cumple de ser un tema o subtema, ya que contiene al personaje. En este caso es el niño desobediente. Ahora, ¿qué decimos de ese personaje? Y ya tenemos una oración. La lección al niño desobediente lo hizo pensar antes de actuar. Ah, entonces toda esta oración se convierte en un hecho, en una acción. Todo esto dentro de los textos narrativos. Ahora, en la segunda tenemos la cólera de Aquiles, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué trata la obra La Ilíada? Pues la trata de la cólera de Aquiles. Ese es el tema. Pero si yo quiero presentarlo como si fuese un hecho, ya sea principal o secundario, en este caso es principal porque te resume toda la obra,
la cólera de Aquiles fue un hecho importante en la guerra narrada en la Ilíada. Entonces sí, nos vamos a dar cuenta que estos son hechos, hechos principales de textos narrativos, y así los podemos formular. El tema que va a contener al personaje, en este caso niño desobediente o Aquiles, y luego ya podemos agregar lo que se dice de ese personaje para que tengamos ya el hecho principal o hecho secundario, dependiendo de la importancia o cómo resume un texto narrativo. ¿Y cómo son las ideas? ¿Cómo son las ideas principales o temáticas? Pues ahí tenemos un tema y subtema. Recuerden que todo texto tiene tema y subtema. Y vamos viendo que va desarrollando esos temas. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una pregunta en el chat. Tenemos 3 oraciones, 1, 2 y 3. ¿Cuál de las 3 oraciones incluye a las demás? ¿Cuál de las 3 oraciones incluye a las demás? ¿Cuál incluye a las demás? ¿1, 2 o 3? ¿Cuál es la más general? ¿Cuál se convertiría en la idea principal? A ver, en el chat, y ya luego doy la retroalimentación. Solamente voy a esperar 5 respuestas en el chat para retroalimentar, porque esperé 10 y solamente hubo 7 y después de un rato completo con 3. A ver, 5 respuestas y retroalimento para ir avanzando. Y ya después, al terminar la diapositiva, ronda de preguntas sobre este tema. Ah, pasamos a 10, wow. Sí, es la primera, exacto, ajá. Muy bien, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entendí, me perdí. Ah, ya mira, es que las características del perro sería el tema. ¿Por qué, ah? ¿Y por qué no puede ser el calor corporal del perro sin pelo? Ah, es que si tú comparas las características del perro sin pelo y el calor corporal del perro sin pelo, el calor corporal es una de las tantas características que tiene el perro sin pelo. Y si lees la tercera oración, dice el dinamismo del perro sin pelo. O sea que también es otra más de las tantas características que puede tener las características del perro. Eso quiere decir que lo más general, lo que incluye a los demás, se convierte en tema, y lo que está dentro, lo que está incluido, serían los subtemas. Entonces, así los estamos presentando. Muy bien. Pero hasta ahí tenemos los temas. ¿Cómo puedo convertir un tema o un subtema en idea? Pues le agregamos verbos, le agregamos un predicado, porque recuerda que las ideas, ya sea principal o la idea temática, también llamada idea secundaria, son desarrolladas en forma de oraciones, es decir, un sujeto y un predicado, tienen verbo. ¿Cuál sería la idea principal? Las características del perro sin pelo son beneficiosas para el hombre. Agregamos algo de lo que dice el tema. Tenemos la oración 2, que sería una idea temática, o también llamada idea secundaria. El calor corporal del perro sin pelo es bueno para las personas asmáticas. Vamos con otra característica, otra idea temática. El dinamismo del perro sin pelo motiva a realizar ejercicios. Ajá. Entonces, sí, nos damos cuenta que en los hechos principales hay personajes y vemos sus acciones. En cambio, en las ideas tenemos conceptos que pueden abarcar uno al otro. En este caso, las características. Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ajá, engloba. Por ejemplo, el maestro Ichkas, mucho gusto, a los años. Claro, porque el que engloba a los demás es el uno, ¿no? Y eso de englobar solamente sucede en los textos expositivos y argumentativos. En el texto narrativo no tanto puede haber eso de englobar. Ajá, nos ayuda para diferenciar. Claro, y el maestro Orizano, voy a aumentar el chat. El maestro Orizano también nos dice, las demás son específicas. Claro, son específicas. Ajá. Ah, saludos, maestro Pedro Vilcayauri. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pues qué bien que nos estamos entendiendo y viendo la diferencia entre texto narrativo y texto expositivo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro entonces, ¿sí? Para avanzar con la siguiente diapositiva. ¿Tienen audio activo o el chat también para preguntar? Ya.
Vamos avanzando entonces. Muy bien, vamos con la primera estrategia. Esta estrategia sirve para cualquier tipo de texto, ya sea narrativo, expositivo, argumentativo. Ya. Pero esta estrategia consta de dos pasos, consta de dos momentos, supresión y selección. A ver, imaginemos que alguien nos pretende o nosotros pretendemos otra persona. Entonces, si tú pretendes a una persona es porque has suprimido, has descartado, has eliminado aquellas personas que no son compatibles contigo, no te gustan, no hay nada en común, no hay nada que te atraiga a esa otra persona, pero después de haber suprimido, descartado al resto, seleccionas a una persona. O, vamos, ya que estamos en la docencia, imagina que hay un proceso de reasignación, ¿ya? Y tienes que escoger un colegio para que tú te reasignes. Y hace un ejemplo. Tú descartas colegios por distintos criterios. Tú los descartas, los suprimes. Este no, ¿por qué? No, muy lejos. Este no, no me gusta, está en zona. De repente no te gusta zona urbana, de repente no te gusta zona rural, ya depende de ti. Y al final, en un proceso de reasignación, pues tú escoges, ¿no? Tú seleccionas. Pero es que ambos son complementarios. Para que tú selecciones, necesariamente previamente has descartado, has suprimido. Y si tú suprimes, necesariamente te conlleva como consecuencia a que vas a tener que elegir algo. Entonces, esto es la estrategia de supresión-selección. Son complementarios. Y no es ajeno a los documentos del Ministerio de Educación, porque la supresión y la selección, ahí le presento una imagen, es esta imagen que estoy presentando, es de las rutas del aprendizaje de 2015. Pero tenían, en mi opinión, tenían un error. ¿Cuál es el error que te plantea las rutas del aprendizaje? Mira esta imagen que me he copiado. Mira esta imagen, ¿ah? Dice ejemplo, ¿no? Y habla del maní, sí. En la separata de las rutas del aprendizaje te indica que lo importante se queda así, sin nada, sin ninguna marca, y lo que no es importante, lo que se descarta, lo que se suprime, se tacha. Ojo, no se llama subrayado, ¿ah? Eso se llama tachar. ¿Qué es tachar? Te muestro un ejemplo de tachado. Esto es tachar, ¿ves? En el PDF me permite tachar y lo hace de color rojo. Bueno, entonces es que tú tachas lo que no importa, lo que tú suprimes, lo que no es importante. Pero nosotros no hacemos eso, maestros. Lo más cotidiano, lo más frecuente es que nosotros resaltamos o subrayamos lo más importante y lo que no es importante lo dejamos así, normal. Eso es lo que nosotros hacemos comúnmente. O no sé, de repente después en la ronda de preguntas, sí, porque después de cada diapositiva y ronda de preguntas, de repente alguno me dice, no, profesor Giancarlo, yo sí tacho, mis alumnos tachan, nosotros en los salones tachamos, pero por lo menos en lo que yo he visto en colegas de primaria y en secundaria, los estudiantes no tachan, lo que hacen más que todo es subrayar. Entonces, lo más importante acá es el maní, no es una fruta ni un fruto. Ahora viene la pregunta. Voy a utilizar una abreviatura, pero una abreviatura informal del lenguaje coloquial. ¿Por qué? ¿Por qué razón, por qué motivo esto está tachado? A ver, de repente en el chat, ya no voy a contar la respuesta, sino un minuto, 2 minutos para que me respondan. ¿Por qué razón creen? Yo les voy a dar la respuesta, pero ¿por qué razón creen que todo esto se ha tachado? ¿Y por qué esto es lo más importante? Y yo les voy a dar la respuesta, pero me gustaría ver sus respuestas para retroalimentar. 7:41, vamos, 7:43, porque a las 7:41 ya lo pregunté. Vamos, ¿por qué razón esto se va? ¿Por qué esto no es importante? ¿Qué relación hay de esto con esto? Vamos, a ver en el chat quién se anima, o en el audio.
Ah, ya son 7:43, tengo que dar la respuesta. Ya, muy bien, entonces me voy adelantando, ¿ya? Y lo voy a hacer así, grande. Es que de la segunda oración en adelante, lo que está haciendo es está explicando. Entonces acá viene la duda, ¿no? Profesor, si esto es la explicación de lo primero, ¿qué es más importante? ¿La afirmación que se refuerza con una explicación o la explicación? De igual manera, ¿no? De igual manera también tenemos los ejemplos. Los ejemplos, así como las explicaciones, sirven para reforzar una idea. Entonces, esa idea que ha sido reforzada con explicaciones, con ejemplos, eso es lo que se debe resaltar, porque para el autor que lo ha escrito es tan importante esa idea que ha necesitado de explicaciones y ejemplos para que sus lectores lo entiendan. Entonces, cuando ustedes escriban un texto, una carta, un memorial, y quieren enfatizar algo, pues ustedes van a presentar sus explicaciones o le van a presentar ejemplos para que esa idea resalte, para que esa idea el lector lo capte y lo entienda como algo importante. Pero si nosotros estamos ya desde el punto de vista del lector y tenemos que resumir, las explicaciones y los ejemplos no se resaltan. Ujú. Entonces ahí tienes ya un criterio para poder leer y subrayar. No vas a subrayar, no es importante, no se selecciona las explicaciones y los ejemplos. Más bien, si en un texto, cuando tú lees, encuentras una explicación y ejemplos, es porque esa idea que ha sido explicada, esa idea que ha sido ejemplificada, es importante y eso sí, subráyalo. Entonces, la supresión significa que el lector mentalmente tacha la información irrelevante, que no es importante. En eso consiste la supresión-selección. Hemos seleccionado el maní no es una fruta ni un fruto y todo lo que está después es una explicación. Ujú. Claro, lo que está haciendo es lo está explicando, ¿no? O sea, pero ¿cómo que el maní no es una fruta ni un fruto? No entiendo. Ah, ya, te explico. La planta de los maníes es parecida a otras que son frutales, con la diferencia de que no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo tierra. Los tallos crecen de las ramas de la planta hasta que llegan a la tierra. Después se entierran y en el extremo de cada tallo nace el maní. Entonces, el maní no es una fruta ni un fruto. ¿Ves? Ha sido una explicación. Y esto ha sido una afirmación y acá lo he explicado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tienen el chat, tienen el audio. O sea, ya te estoy afirmando que las explicaciones ni los ejemplos se resaltan. No son importantes. Lo que sí es importante es lo que se ha explicado, lo que se ha ejemplificado. Esa idea es la que se resalta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, ya, listo. Muchas gracias, maestra Esther. Muchas gracias por su participación, maestro Orizano, maestra Dani. Ajá. Muy bien, listo, entonces avanzamos. Y aparte de las explicaciones y los ejemplos, ¿qué más no se resalta? Pues te presento otro aspecto en los textos que tampoco se resaltan. Se llaman incisos. ¿En qué consisten los incisos? No lo inventé yo, los incisos son términos conocidos. En la ortografía también están reconocidos los incisos. Se llama inciso a un texto, o mejor dicho, a una parte de un texto que se intercala en otro, para explicar algo relacionado con el primero y con cierta autonomía. Si el inciso sirve para explicar, tú ya sabes que las explicaciones no se resaltan. Los incisos son elementos suplementarios que aportan precisiones. Ojo, los incisos son suplementarios, ¿ah? O sea, si son suplementarios es porque no son importantes. Aportan precisiones, ampliaciones, rectificaciones o circunstancias a lo dicho. Para reconocer los incisos tenemos una ayuda. Los incisos pueden aparecer con tres signos. O aparece con comas, o aparece con paréntesis, o aparece con rayas. Es decir, si tú no encuentras comas, paréntesis o rayas, no hay inciso.
Para que haya inciso, tiene que haber sí o sí signos. O hay comas, o hay paréntesis, o hay rayas. Y estas están dentro de cada oración. Aunque los tres signos indiquen un inciso, no se emplean de igual modo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Tenemos un problema. Con los paréntesis y con las rayas, siempre, siempre, siempre lo que está dentro son incisos. Pero con el caso de la coma, no siempre. Imagina que hay una enumeración. Imagina que te digo, voy a comprar en el mercado papa, camote, pollo y carne. Entonces vas a encontrar que hay comas. Y lo que está entre las comas no es que sea un inciso, es que son comas enumerativas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la coma o cuando nosotros leemos un texto y encontramos coma, porque no siempre es un inciso. Vamos a poner en un ejemplo. La coma se puede emplear para delimitar incisos, sí, y otros elementos. Podemos emplearlos en aposiciones explicativas, oraciones subordinadas adjetivas, explicativas, construcciones absolutas o comentarios. A ver, vamos a ver. Nivel fácil. Nivel fácil con las oraciones que están acá. Ya luego pasamos a más ejemplos. Pero nivel fácil. En la oración 1, ¿cuál es el inciso? Al ojo, ¿cuál es el inciso en la oración 1? A ver. Podría usarse también para dar mayor información. Claro, el inciso da mayor información. En el chat dice eso, ¿no? Claro, es que aportan precisiones o ampliaciones. A eso se refiere con que los incisos dan mayor información. Exacto. O énfasis sobre el sujeto. Ah, ya lo encontraron. Muy bien, maestra María Delgado, maestra Dani. Entonces, esto es el inciso. Ojo, solamente con fines didácticos lo estoy tachando, ¿ah? No significa que cuando leamos el texto lo tachamos. Entonces, ¿cuál es lo importante? Eduardo Torres hablará mañana. Y sí, el inciso está encerrado entre comas y si tú lo dejas de leer o tú lo dejas de lado, no importa, no afecta el sentido del texto. Entonces, cuando tú leas textos, vas a leerlos más rápido, dejando de lado los incisos. Pero, ¿y qué tal si tiene información importante? No, da información de detalles, características pero que no son importantes. Mira, Eduardo Torres hablará mañana. Lo importante es que Eduardo Torres hablará mañana. No es que sea un experto en biotecnología, eso no es importante. Y en la oración 2, ¿dónde estará el inciso? ¿Habrá inciso o no habrá inciso en la 2? Ah, la maestra Diana. Muy bien, maestra Diana. Ya encontró. ¿Por qué? Ya se dio cuenta que está encerrado entre comas. Ajá. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la casa es muy luminosa. Si tú quieres leer más rápido, una lectura para hacer un resumen, por ejemplo, deja de lado los incisos y vas a encontrar lo más importante. Vamos con la 3. Y en la 3, ¿dónde estará el inciso? ¿Cuál será el inciso? Ah, comisario. Muy bien, maestra María, maestra Luz Verónica, maestra Catherine. Muy bien, Masa Hatsumi también, muy bien. Gracias, por la participación. Entonces sí, hasta ahí está fácil, son oraciones cortas y ya saben, ¿cómo reconocemos un inciso cuando está entre comas? Cuando lo dejas de lado, cuando lo suprimes mentalmente o como yo lo estoy haciendo con fines didácticos, lo estoy tachando, pues normal, no afecta. La presentación de Eduardo Romero fue muy aplaudida. Dejé de lado esto y no afectó el sentido ni la comprensión de la oración. Entonces, esos son los incisos. Información secundaria que si las dejas de lado, no afecta, no hay problema. ¿Ya? Continúo con la siguiente diapositiva y ahí recién ronda de preguntas. Mira, ¿qué pasa con los paréntesis? Con los paréntesis es fácil. Si tú buscas en la ortografía de la Real Academia, los paréntesis tienen usos. ¿Para qué se utilizan los paréntesis? Y este párrafo lo he copiado de la ortografía de la Real Academia. Aísla incisos, aclaraciones, comentarios marginales, datos intercalados, explicaciones y precisiones. Nuevamente el término explicaciones. ¿Y qué es lo que te había dicho 2 diapositivas atrás? Que las explicaciones y los ejemplos no se resaltan. Por ejemplo, acá está fácil ya. Ya no le voy a preguntar porque es obvio.
lo que está entre paréntesis siempre, siempre, siempre va a ser inciso. Y si lo leo, sería así. Las asambleas se celebran en esta sala. ¿Ves? Dejé de lado el inciso y tiene sentido. Finalmente, también tenemos las rayas. Si tenemos las rayas, pues estas rayas se emplean para aislar. ¿Pero qué aíslan? Aclaraciones, incisos que interrumpen un enunciado, al igual que lo como los paréntesis. Entonces, tenemos ahí, para él la amistad era sagrada. Profesor, ¿por qué no leyó en forma oral esto? Fácil, porque ya sabemos que todo lo que está encerrado entre paréntesis o encerrado entre rayas son incisos, entonces yo lo leo de frente así. Para él la amistad era sagrada. También aíslan incisos incluidos en otros incisos. O sea, es decir, que puede haber incisos dentro de otro inciso. Por ejemplo, dentro de un paréntesis puede haber rayas. Ya, pues, pero está más fácil. Todo lo que está entre paréntesis es inciso. ¿Y cómo quedaría así? Para más información sobre este tema, deberá acudir a otras fuentes. Cuando estés apurado en leer algo y quieres entenderlo rápido, para que leas rápido, deja de lado los incisos y así vas a leer más rápido y vas a leer mejor. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí, ¿alguna preguntita, alguna duda con los incisos? En el chat, en el audio, ¿hasta aquí alguna preguntita? A ver, en el chat. No. Ya, entonces no hay preguntita. Ya, listo, continuamos con los incisos. Pero no todo es color de rosa, no todo es tan fácil. Nos hemos acostumbrado a que los incisos están encerrados entre comas. Pues no, no siempre es así. Hay que recordar que los incisos se pueden encontrar al inicio, dentro o al final de una oración. Ahora sí viene la parte difícil, ahora sí viene el reto, ahora sí viene la actividad retadora. Vamos a hacer transferencia. Bueno, no me ha tocado exponer conceptos pedagógicos que vienen en exámenes docentes, pero te doy un plus, te doy un adicional, un bonus. La transferencia es aquel proceso pedagógico que consiste en aplicar lo aprendido a otra situación. Entonces, ya hemos aprendido sobre los incisos en estas dos diapositivas y ahora tienes que aplicarlo a estos ejemplos que son más extensos y que pueden ser un poco más confusos. Ahora sí, 2 minutos para que me digan en la oración 1 si hay incisos y si es que hubiese incisos, ¿dónde están? A ver, 2 minutitos, 7:56, nos vamos hasta las 7:58 a esperar. Podemos usar el chat, ¿ah? ¿Dónde está el inciso? Y lo vamos a comprobar, ¿ah? Lo voy a leer en voz alta para comprobar si es que es o no es inciso. Vamos, maestros. Ah, ya. Encontramos valientes que escriben en el chat. Vamos, maestros. Si no aprendemos, si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? El aprendizaje está lleno de errores. Recuerden el error como oportunidad de aprendizaje, así que no hay problema. En mis capacitaciones, sí, yo el chat lo configuro para que solamente yo pueda ver la respuesta. ¿Por qué? Porque a veces los maestros tenemos el temor de quedar mal ante los colegas si es que nos equivocamos. Por eso, en ya las capacitaciones que hago, el chat lo configuro para que solamente yo, el hospedador o el cohospedador lo podamos leer. Pero en esta ocasión lo he dejado así. A ver. Ajá. Ya, mira.
¿Qué te parece si asumimos que esto es el inciso, como siempre? Porque nos hemos acostumbrado a que lo que está entre comas es el inciso, ya. ¿Y cómo lo comprobamos? Vamos a comprobarlo, ¿ya? Mira, mejor dicho, escucha. El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. ¿Tiene sentido? No. No, no. Entonces no era, pues. Esto no era el inciso. A ver, y si pienso que lo primero es el inciso, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres, quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. ¿Tiene sentido? Tampoco. Lo más importante era el informe del Banco Mundial y qué es lo que enfatiza. ¿Y qué tal si esto es el inciso? Vamos a verlo, vamos a leer en voz alta si es que se entiende o no. Así como hicimos con los anteriores. A ver, ¿Quiénes tienen? a ver, ¿Quiénes lo voy a oralizar a ver si lo comprendemos. Mira, el informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres. Y ¡pum! Se acabó. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Sí tiene sentido. Sí, tiene ¿Sabes? sentido. El último era el inciso. Ah, profesor, entonces, ¿qué? ¿Los incisos no tenían que estar encerrados entre comas? No, No. se aíslan entre comas, pero como están al final de la oración, tienes una coma y acá al final ya no puede haber otra coma, pues si está al final de una oración, pues está entre una coma y el punto que termina la oración. ¿Mm? Y aparte, te doy algo más. Esto es una explicación de los estudiantes pobres. O sea, esto que está acá, quienes tienen por lo general, depende de estudiantes pobres. Entonces, no podías omitir la segunda parte, y como la segunda parte depende de la primera, pues la tercera era el inciso. ¿Mm? Vamos con la segunda oración. La número 12 es el inicio, claro, es el que te presenta la acción principal. ¿Qué dice acá? Ah, ya, claro, es la explicación que han escrito los maestros, ¿no? Muy bien, maestra Luz, maestra Diana. Entonces, claro, la número 2. Ah, ¿qué? ¿Ya quieren hacer la 2? Ya, listo. 2 minutitos, son 8 en punto. 2 minutitos para, Al para. menos, al menos así lo crecía la gente. Ah, yo les indicaría que se tomen un poco más de tiempo. ¿Saben por qué? Porque Investigar. mira, ¿cuántas comas hay? Hay un montón. Así que la 2 está mucho más difícil que la uno. Si en la uno creo que se tomaron como 2 minutos, en la uno, a ver, hazle mentalmente los cambios, a ver si da o no. Invernadero y Mm. el gas metano proviene posición. Si fuese un texto narrativo, ya, yo les voy a retroalimentar y les voy a ayudar, van para ir avanzando. Esto, la 2 es un fragmento de un texto narrativo. En un texto narrativo lo más importante son los personajes y sus acciones. Entonces, primero, dime, ¿dónde está el personaje? Vicente. Acá, Vicente, ¿no? Ya Vicente. está. Entonces, si tú te eliminas la parte que tiene el personaje, pues te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque no tendría sentido nada. Porque al ser un texto narrativo, lo más Vicente se importante. dedicaba a Obviamente, no se puede Ya, eliminar. esto es lo más importante. Ahora sí comenzamos a descartar. Como la posible relación entre el efecto invernadero, bla, bla, bla. Esto es un ejemplo de esas cuestiones singulares que él investigaba. Ahora te pregunto, si es que estás atento a lo que yo expliqué anteriormente, ¿los ejemplos son importantes o no? Sí,
No, ¿Te porque acuerdas de ahí lo las dice todo la primera explicaciones? parte. Ah, Claro. las explicaciones y los ejemplos Ujú. refuerzan una idea. Claro. Esa idea explicada o ejemplificada es lo importante, pero la explicación y los ejemplos, ah, ah. Entonces, esto se va. Profesor, pero si todo eso es extenso, es casi 2, 3 líneas. Sí, pero es que para la información no es relevante. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De las cuestiones singulares que investigaba Vicente. Entonces, nos refuerza. Esa oración que dice Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares, sí es importante y lo que está después es un ejemplo que refuerza esa idea. Ah, ya. Ahora, hasta ahí es la parte un poquito más fácil. Ahora viene con lo anterior, porque también hay incisos al inicio, ¿ah? Entonces, ¿qué podríamos eliminar? ¿Con qué nos quedamos? Obvio que nos quedamos con Vicente, pero ¿podríamos agregarle otro más o eliminamos Al todo? menos así lo creía que la gente. Ya. Ahora, si nos quedamos con esto, entonces tendríamos que quedarnos con el pero y con el en realidad. Son dos conectores, ¿ah? Sí. Porque si nosotros nos quedamos con esto, sería así. Al menos así lo creía la gente. Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares. No, no. Y si te eliminas los conectores, Todo. Solamente Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares. maestra Diana, has llegado a la respuesta. ¿Y sabes por qué? Claro, Porque en los textos narrativos solamente nos centramos en qué? En las acciones principales que hace el personaje. claro. En los textos narrativos, las descripciones, explicaciones no se resaltan. Ujú. Ah, entonces así quedaba. ¿Y qué te demuestro con la oración 2? Que los incisos pueden estar al inicio o pueden estar Al al final, final. ¿Por qué? Porque con las oraciones que hicimos facilitas, las oraciones que son oraciones simples nada más. Nos habíamos acostumbrado que los incisos están dentro y están entre comas. Pero cuando nosotros ya leemos un texto, pero un texto de verdad, pues esos textos que tienen esos párrafos, esos textos que son difíciles de leer, pero que también son los cotidianos, pues nos damos cuenta que sí, pues. O sea, está ahí. Hay distintos tipos de comas, comas antes de un conector pero, comas que encierran un conector en realidad, y al final tenemos que escoger qué resaltamos. ¿Qué aprendimos de esta diapositiva? Que los ejemplos no se resaltan, pero que nos ayudan a encontrar lo que sí se debe resaltar, porque aquella idea que está ejemplificada o que está explicada sí es importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Hasta ahí, en el chat creo que he visto algo. Ya, listo, todo claro. Muy bien, maestro Irizano. A ver, muy bien. Entonces, tenemos otro trabajo. Acá tenemos un texto que se llama el melanoma, y este texto tiene 2 párrafos. Entonces, vamos con el primer párrafo. Pero recuerda, los incisos trabajan a nivel de oración. Entonces, si el primer párrafo tiene 2 oraciones, la primera pregunta que yo les haría es, en la primera oración, que tiene 2 líneas de extensión, ¿cuáles serían los incisos? O mejor dicho, ¿qué resaltamos? Porque si resaltamos, ya estamos suprimiendo lo que no es importante, ¿no? Ahora sí pueden hacerlo colaborativo, ¿ah? Con audio y todo. Hay un inciso que está al ojo, porque siempre es inciso, con esos signos. El melanoma también puede manifestarse en los ojos y rara vez en los órganos internos como en los intestinos. Podemos No, subrayar. no, estamos en la primera oración. Ajá. Ahí. Ajá, por oración. Ajá. En la Mm. primera todavía. Estamos en la primera todavía. Ajá. el melanoma tipo más grave. Ajá, Cáncer, esto el está encerrado cáncer entre en los comas. ojos, en las caras y No, primera oración nomás. No, 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 no corramos todavía. Ajá, hasta piel ah, nomás. Ajá. Ya. la piel. Entonces, nos estamos quedando con el melanoma
Es más Se grave forma que en las células, ¿sí? en la piel. Ya. Ah, no, ahora mi pregunta es, Melanocitos también. ese sí es inciso siempre. ¿Por qué? Todo lo que va entre paréntesis y entre rayas, siempre, siempre, siempre son incisos, no Sí. se resaltan. Ajá. Ahora, el melanoma se forma en las células que producen melanina. Ahora te preguntaría, esa última parte, ¿qué está haciendo, esa última parte? Explicando. Ajá, maestra Diana. Y dime, ¿las explicaciones se resaltan o no? Sí. ¿Sí? ¿Las No, explicaciones? A ver, no, retrocedo. No, No, las no, explicaciones y los ejemplos no se no, resaltan, pero nos ayudan a nos ayudan. identificar lo a que sí se mejorar. resalta. Ajá, te das Correcto, correcto. cuenta. Ajá, ¿por qué? Profesor, pero ¿cómo sé que es una explicación? No entiendo. Entonces te voy a responder. Como tú no sabes qué es melanina, como el lector no sabe qué es melanina, entonces, ¿qué produce melanina? ¿Pero qué cosa es melanina? Es el pigmento que le da el color a la piel. ¿Ves? Te está explicando qué cosa es la melanina. ¡Pum! Se Las va. medicinas, sí. ¿Por qué? Porque las explicaciones no se resaltan, pero las explicaciones nos indican lo que sí se resalta. ¿Y qué sí es lo que sí se resalta? Que producen melanina. ¿Quieres que arme mi resaltado? Uy, alguien rayó la pantalla. Un ratito voy a... Ajá, ahora sí, nadie más va a rayar. Mira, en la primera oración me quedo con esto. El melanoma se forma en las células que producen melanina. Punto. Nada más. Y hemos encontrado uno, dos, tres incisos. Ujú. Ahora sí, en la segunda oración, ¿algún inciso o no hay incisos? A ver, ¿qué resaltamos? Ya, me voy a adelantar con el truco. Te voy a ayudar con el truco de las palabras clave. ¿Sabes qué son las palabras clave? Las palabras clave son las palabras que más se repiten en un texto. Ahora, si una palabra se repite a lo largo de todo el texto, eso significa que para el autor esa palabra es importante. No porque tenga pobreza léxica y siempre repita la misma palabra, sino porque esa palabra realmente es importante como para que se articule o aparezca en todos los párrafos. Dime, ¿cuál es la palabra clave? La que se repite varias veces. Causa exacta. Causa. No, Melanoma. Claro, melanoma, mira. Si le melanoma. das una ojeada al texto, melanoma, Acá también melanoma, melanomas, melanoma. tener melanoma. ¿Te has dado cuenta, sí o no? Tres. Ah, entonces eso se llama palabra clave. Eso es un truco que te voy a enseñar después, pero mejor de una vez lo voy a utilizar para que te des cuenta, porque como no obtuve respuesta en la segunda oración, de una vez quiero orientar. Entonces, si melanoma es una palabra clave, ¿se va a resaltar o no? Sí. Ahora, profesor, o sea, ¿significa que solamente resalto la palabra clave que se repite? No, resalta la oración que contiene a la palabra clave. ¿Y cuál es la oración que la contiene? El melanoma también puede Puede manifestarse manifestarse en los en ojos, los en la ojos, cara. o en los ojos En la cara a la vez. En y, los órganos y internos, en los órganos internos. internos. Ya está. Profesor, ¿pero por qué no resaltó como los intestinos? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Qué pasa con como los intestinos? Órgano interno. Ajá, es un ejemplo de órgano interno. ¿Qué hacemos con los ejemplos? ¿Lo resaltamos? ¿Lo tachamos? ¿Qué hacemos con los ejemplos? Acuérdense de las explicaciones. Tachamos. Lo tachamos. Los ejemplos refuerzan una idea. Ajá, muy bien, ¿ah? Entonces, ahora sí.
Vamos, en el segundo párrafo. ¿Habrá o no habrá inciso? V. Muy bien, los paréntesis nunca fallan. Ajá, ya. ¿Y habrá otro más o ya hay nomás ya, no habrá más? De la luz solar, las lámparas, es un ejemplo, y de las camas solares. Ajá. Una consultita. ¿La coma que está acá es una coma que es de inciso o será otra coma? A ver, por ahí. Ya, les voy a dar la respuesta. Es que antes de un pero siempre va coma. Entonces no hay inciso, pues. La causa exacta de todos los melanomas no está clara, pero la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar o de las lámparas y de las camas solares aumenta el riesgo de padecer melanoma. Ya. Tentativamente lo vamos a resaltar, ¿ya? Para que veas que no me estoy equivocando y que lo estoy haciendo a propósito, lo voy a marcar de verde, por una sencilla razón que después te vas a dar cuenta. Muy bien, no hay incisos excepto lo que está entre paréntesis. Ahora te pregunto, ¿y en la segunda oración habrá inciso o no? ¿A quién se da cuenta? ¿Hay o no hay inciso? Creo que no, maestro. Ajá, muy bien. ¿Y sabes por qué no? Porque sencillamente no hay ningún signo. ¿Cuál era una condición para que haya inciso? Que esté en tres signos. ¿Y cuáles eran los tres signos? O comas, o paréntesis, o rayas. Ajá. Entonces, acá no hay inciso. Ahora, ¿por qué lo subrayo de verde? ¿Ya te has dado cuenta? Porque si solamente nos limitamos a los incisos, pues tendríamos que resaltar casi todo. Pero ahora te voy a dar otro truco más. Te pregunto, ¿qué idea está más clara? Porque hay repetición, ¿ah? O sea, ambas ideas te dicen casi lo mismo, ¿ah? ¿Qué idea está más clara y concisa? ¿La primera oración o la última? Para mí la última. Ujú, muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Ahora sí voy a dejar de resaltar todo, ¿ya? ¿Por qué lo resalté todo de verde? Para que te des cuenta que si solamente nos fijamos en los incisos, también no te ayuda tanto. Es mezclar los incisos con las palabras clave y con lo que te estoy preguntando ahora. La segunda oración te está diciendo lo mismo que la primera, pero ya más exacto y directo. ¿Por qué? ¿Qué te dice acá? La causa exacta de todos los melanomas no está clara. Ah, entonces si no está clara, ¿para qué me informan, no? Pero dice, y acá empieza la afirmación, la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar o de las lámparas y de las camas, ya pues, son ejemplos de qué te indica la luz solar, qué te indica las lámparas y las camas. Pues son ejemplos de radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que hace esta radiación ultravioleta? Lo que hace es aumenta el riesgo de padecer melanoma. Ujú. Pero, ¿qué te dice la segunda oración? Limitar la exposición a la radiación ultravioleta puede ayudar a reducir el riesgo de padecer melanoma. Ajá. Entonces, dime, ¿cuál estaba más clara? La última. La última. Entonces, profesor, ¿qué hago cuando en un texto o en un párrafo encuentro que dos oraciones se repiten, dicen lo mismo? Quédate con la más corta y la que sea más clara. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Correcto? Ah, profesor, ¿y estaría mal que yo haya resaltado la primera porque, no sé, me parece que tiene más información? No hay problema. ¿Sabes por qué no hay problema? Porque las dos oraciones dicen lo mismo.
Pero si es que vas a resaltar la primera oración, la carnecita, lo más importante sería esto, ¿ya? Mira, la exposición a la radiación ultravioleta aumenta el riesgo de padecer melanoma. Profesor, pero ¿por qué no resaltó la primera parte? Porque no me está aportando información. O sea, yo quiero saber del melanoma y acá dice la causa exacta no está clara. Entonces, si no está clara, no me sirve esa información. Y segundo, ¿qué pasa con luz solar, lámparas y de las camas? ¿Qué son? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Qué son? ¿En qué se convierten? Así como los intestinos. Son ejemplos. Exacto. ¿Y qué pasa con los ejemplos? Se tachan. Se tachan. Muy bien. Por eso no lo subrayé, ¿te das cuenta? Muy bien. ¿Cómo queda nuestro resumen con todo lo que hemos visto hoy día? El melanoma se forma en las células que producen melanina. El melanoma también puede manifestarse en los ojos y en los órganos internos. La exposición a la radiación ultravioleta aumenta el riesgo de padecer melanoma. Ah, ¿no te gustó? Ya, entonces nos quedamos con la última. Limitar la exposición a la radiación ultravioleta puede ayudar a reducir el riesgo de tener melanoma. ¿Por qué? Porque básicamente te dicen lo mismo. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, ¿Todo claro, maestritos? ¿Sí? mi maestro. Listo, muy bien. Entonces, vamos viendo, vamos observando que tenemos los incisos y también vamos a ver luego de los incisos una estrategia que se llama de las palabras clave. Muy bien, entonces hasta aquí todo claro. Pero vuelvo a insistir, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Aprovechen en preguntar, ¿ah? Muy bien. Entonces, otro ejemplo. Entonces, una consulta. Para encontrar los incisos, ¿de frente vemos todo el párrafo o específicamente en qué me fijo o de qué me doy cuenta? Primero analizamos por oraciones. Acá voy a hacer una marca. Ahí está la primera oración. A ver si me encuentran los incisos. ¿No Maestro, hay por favor. incisos? Maestro, Sí, le escucho. ¿puede quitar? Lo dice general. Ah, ya lo quitó. Gracias. Ah, en el chat, ya se animaron. Lo que está entre paréntesis, muy bien. Entonces, esto ya se va rápidamente. ¿Cómo quedaría? Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense fueron publicados en septiembre de 2016 en la revista especializada JAMA. ¿Ya? Recuerden que primero estamos eliminando incisos, ¿ah? Ya. Ahora, y en la segunda oración, que es la más extensa, mira cuántas líneas tiene. ¿Con qué nos quedamos? A ver.
Ah, en el chat. Muy bien, maestra Diana. Bien, ¿ah? Muy bien, el maestro Angels también aportó con los paréntesis, maestra Dani. Muy bien, ajá. Entonces sí, el examen de estos archivos, oiga, todo esto está entre coma, mira. Ahora, ¿será o no será inciso? Ahí vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Leyéndolo. Lo puedes leer mentalmente, ¿ah? Pero si todavía no tienes práctica leyendo mentalmente, puedes hacerlo oralmente como yo. El examen de estos archivos sugiere que las últimas 5 décadas, sí, sí tiene sentido, ¿ah? El examen de estos archivos sugiere que las últimas 5 décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeadas por la industria. ¿Qué pasó? Encontramos otro inciso que está encerrado entre paréntesis. Ahora la pregunta es, ¿se podrá reducir más? ¿Podemos reducirlo más o no? ¿Qué opinan? A ver. ¿Lo podemos reducir más o no? ¿Qué dicen? Ya, te voy a ayudar. Una consulta. ¿Qué será más importante? ¿Estos documentos internos, dónde fueron publicados? ¿O qué es lo que dice estos documentos? ¿Qué me dicen? ¿Qué será más importante para el mensaje, para lo que queremos nosotros comprender? ¿Qué será más importante? Entonces, te estoy dando dos opciones a ¿qué es más importante? ¿Dónde fueron publicados o cuándo fueron publicados? ¿O lo que dice, lo que sugiere? Ujú. Me dice en el chat, lo que dice, lo que sugiere. Muy bien, maestra Katsumi, muy bien de maestra Diana. Entonces, claro, entonces esto no era tan importante. Y mira cómo nos quedamos. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense. Faltó eliminar archivos, un ratito. Sugiere que las últimas 5 décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeadas por la industria. O sea, eso quiere decir que esto es lo más importante. Profesor, pero ¿cómo se llama o por qué lo he eliminado? Porque está repitiendo. Porque dice el examen de estos archivos, pero estos archivos se refieren, en otras palabras, al conjunto de documentos internos de la industria azucarera. Ahora, tú también puedes quedarte con el resaltado de fueron publicados. Por eso te pregunté, ¿cómo quieres tu resumen? ¿Lo quieres así? Porque también lo podemos hacer así. ¿O lo quieres mucho más reducido? Recuerda que hasta hay páginas web que reducen. Se llaman summarizing o summary en inglés, que son páginas donde tú copias un párrafo y te lo resume rápido. E incluso tú le indicas qué porcentaje del texto original quieres que se resuma. Entonces, o puede ser resumido así, o puede ser resumido con lo que eliminé, pero igual es lo más importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí. A ver en el chat. Todo claro. Ya, muy bien. Entonces, acá. Sí, ya es el último ejemplo de incisos, ¿ah? Ya para avanzar con progresión temática y palabras clave. Vamos, maestros. A ver, me interesa la primera oración. La primera oración, ¿tendrá incisos o no? ¿Qué me dicen? En el chat, muy bien. Creo que algunos están cenando y prefieren por el chat. No, pues no tiene incisos. ¿Por qué no tiene incisos? La primera oración, porque no hay signos de puntuación. Específicamente, no hay comas, no hay paréntesis, no hay rayas. Entonces, profesor, ¿eso quiere decir que lo vamos a subrayar todo? Sí, tentativamente, ¿no? Hasta que hagamos un análisis como el que hicimos en el anterior texto. Segunda oración. ¿Tendrá incisos o no tendrá incisos? ¿Qué me dicen?
Bueno, parece que la segunda oración es tan extensa que abarca todo el resto del texto. Vamos con la segunda oración, a ver. Lo que está entre guiones. Exacto. Lo que está entre rayas. Eso nunca falla. Lo que está entre paréntesis, lo que está entre rayas, nunca falla. Ahora, de repente alguna preguntita, ¿no? Profesor, ¿pero qué diferencia hay entre raya y guión? El guión es más corto y tiene otros usos. Por ejemplo, en palabras compuestas. Pero las rayas aíslan incisos, se utilizan también para diálogos teatrales y diferenciamos las rayas porque son más extensas que los guiones. Ujú. Ajá, ya me dijeron las rayas, pero vamos, ¿es lo único? ¿Para qué se han usado las comas que están ahí? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? La falta de eficacia, la imagen de ineficiencia y la sospecha generalizada de corrupción son algunos factores. ¿Para qué se han usado las comas, estimados maestros? A ver. Para explicar. Si yo te digo, por ejemplo, la falta de eficacia, coma, la imagen de ineficiencia y la sospecha de corrupción, ¿para qué se usaban las comas? Uno detrás de otro. Si quieres, te hago acordar mi ejemplo, ¿ah? Yo fui al mercado a comprar papa, camote, pollo y carne. ¿Para qué use las comas ahí? En mi ejemplo y en el texto. Para enumerar. Ajá, entonces estamos en comas enumerativas y está enumerando tres factores. Sí, mira, la falta de eficacia. Ahora tú me dirás, profesor, pero ¿por qué no lee todo? Porque lo demás ya son detalles. Mira, la falta de eficacia. Primer factor. Segundo factor. La imagen de ineficiencia. Ya el resto es detalle. Y la sospecha generalizada de corrupción del sector. Ya, si quieres todo completo. Pero son tres factores. Entonces te está dando ejemplos de algunos factores que han contribuido y todo esto. Una consultita entonces. Si está enumerando los factores, se convierte en ejemplos de esos factores. ¿Qué hacemos con los ejemplos? ¿Qué tacha? Lo tachamos, no lo resaltamos, ajá, no lo resaltamos, Tachamos. ajá. Muy bien. Mira con lo que me quedo, ¿ah? Son algunos factores que han contribuido a instalar la idea de que. Y ahora te presento un conector. Este conector se llama es decir. Es un conector de equivalencia. ¿Cuándo utilizamos el es decir? Te explico ahora. Repite la idea. Eso quiere decir que la idea, la educación privada es buena porque hereda las ventajas y potencialidades de lo privado, repite la idea de una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí. Para ustedes, ¿cuál está más clara? Porque los dos dicen lo mismo, ¿ah? Pero ¿cuál está más clara? ¿La primera o la segunda? Porque los dos dicen lo mismo, o sea, no significa que uno esté más... La primera. la primera, dice la Ok. maestra. De repente otro dice la segunda, ¿no? O sea, es que con el es decir, dices lo mismo, solo que con palabras más claras y sencillas, ¿no? Por ejemplo, para la maestra Luz es la segunda, por ejemplo, ¿no? Para el maestro Angels es la segunda, por ejemplo. Ujú. Entonces, nos damos cuenta que tienes que escoger uno de los dos. La maestra Luz se quedó con el primero y algunos se quedaron con el segundo. Vamos a quedarnos con el segundo, solamente con fines didácticos. ¿Hasta ahí ya estaría armado? ¿Podemos reducirlo más? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Porque hasta ahí con lo que hemos resaltado ya se puede armar un resumen, pero podríamos mejorarlo, pulirlo un poquito más. ¿Qué opinan? Vamos a pulirlo. Una consultita. Hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Aparece dos veces por lo menos acá. ¿Quién se ha dado cuenta? Porque incluso ha sido ejemplificado, vea. Con eso te doy una pista. ¿Factores? Factores, maestra Diana, muy bien. Entonces, acá el detalle es desde factores. Como factores está acá arriba, pues mejor nos quedamos así. Mira, mira, mira. Ya está, ahora sí.
Lo vamos a leer ya, cómo ha quedado ya con esa corrección de factores. El imaginario social sobre la calidad de la educación privada ha sido construido desde hace mucho tiempo y a partir de la confluencia de varios factores que han contribuido a instalar la idea de que una escuela privada es mejor que un colegio público sí o sí. Bueno, ya si no te gustaba la primera parte, como habíamos dicho, no hay ningún problema. También la primera parte o la segunda decían lo mismo. Pero ya tenemos nuestro resumen. ¿Qué hemos omitido? ¿Qué hemos dejado de lado? Uno, los incisos. ¿Por qué? Están entre rayas. Y dos, lo que te había dicho. Los ejemplos, así como las explicaciones, no se resaltan. Se dejan de lado, se omiten, lo tachas. Solamente que yo, con fines didácticos, he tachado el inciso y ya lo otro no lo taché. ¿Por qué? Porque si no, podrías confundirlo con inciso. Pero no es un inciso, sino simplemente es algo que no se resalta por ser un ejemplo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Maestro Giancarlo, de repente habría que resaltar el uso de los pronombres. Eso nos permite obviar todo lo que precede, ¿no? Ya, claro. Ah, En este caso, maestro, ¿a qué pronombre se está refiriendo? los relativos, el qué, pues, los factores. Ajá. Ajá. Ujú. Claro, en este caso utilicé la palabra clave y acá este pronombre relativo, el que, nos está ayudando. Ajá, claro. Ahora, el detalle con esas explicaciones, ahora que estoy preparando un libro de comprensión lectora, es que esas explicaciones, por ejemplo, van como para un público donde todos los docentes son del área de comunicación, pero ya cuando es una explicación para colegas de distintas áreas, tal vez, o para estudiantes que no tienen tanto conocimiento de gramática, como que por ahí las palabras clave que voy a exponer a continuación van a ayudar un poquito más. Pero muchas gracias por el alcance. Ujú. Ahora sí vamos con progresión temática. ¿Qué es progresión temática? O sea, no lo he inventado, eso está dentro de lingüística textual. La progresión temática es la forma en la que se va dosificando, se va desarrollando el tema. Sí, la progresión temática es el desarrollo del tema, por eso su nombre. Entonces, si esta progresión temática desarrolla el tema de un texto, nos va a mostrar de qué manera progresiva se va agregando, se va añadiendo información nueva a la información ya conocida o ya presentada. Entonces, esta información nueva que desarrolla el tema se conoce como subtemas. Entonces, acá viene el truco, acá viene la pauta. Solo debemos resaltar o subrayar las ideas que se van desarrollando en todo el texto. Es decir, si yo resalto una idea u oración en un párrafo, esto que yo he resaltado debe seguir mencionándose o complementándose en el siguiente párrafo y así sucesivamente se van desarrollando las ideas temáticas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues podemos ubicar las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras clave en los textos son palabras que se repiten en el párrafo y en el texto. Y luego, ver la forma de relacionarlas en las oraciones de los párrafos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, acá en melanoma? Melanoma era una palabra clave y habíamos resaltado las oraciones que contienen a esa palabra clave. Entonces, cuando vemos que una palabra se repite a lo largo de un texto, a lo largo de diferentes párrafos, esa palabra debe ser tan importante que el autor ha querido repetirla y repetirla. Ujú. Pueden aparecer en una misma oración palabras clave del inicio u otras nuevas palabras clave que van apareciendo en los siguientes párrafos. Entonces, a partir de ahora, ya sabemos que se elimina. Habíamos eliminado incisos, habíamos eliminado ejemplos, explicaciones, y ahora ya te estoy diciendo lo que sí se resalta. Lo que sí se debe resaltar son las oraciones que contienen a las palabras clave. Palabras clave que tal vez pueden estar en el título o van apareciendo a lo largo de los párrafos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? O si no, para ejemplificar sobre las palabras clave en el siguiente texto. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la progresión temática?
Todo claro entonces, ¿no? Ya, listo, vamos. ¿Se acuerdan que les dije que la progresión temática es el desarrollo del tema? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, acá dice tema el cómic. Ese es el tema. Pero a lo largo de un texto, tal vez el primer párrafo te habla de la definición del cómic. Entonces, un subtema es definición del cómic. Y en un segundo párrafo te habla de las características del cómic. Tu subtema sería características del cómic. Y después va avanzando y en un tercer párrafo habla de los tipos de cómic. Sigue desarrollando el tema cómic y en este caso el subtema sería tipos de cómic. Y finalmente en un último párrafo imagina que aparecen los representantes del cómic o historieta, ¿no? En español. Entonces, ese sería otro subtema. Pero todos los subtemas tienen que ver con el tema que es el cómic. Ese desarrollo del texto de un tema y va apareciendo subtemas, todo ese desarrollo se conoce con el nombre de progresión temática. Ahora sí, muy bien. Para encontrar la progresión temática, yo les recomiendo lo siguiente, tanto con ustedes como con los alumnos que ustedes van a enseñar, porque recuerda que así sea cualquier área, la lectura es una actividad transversal. Es una actividad tan importante que en cualquier área, en cualquier curso, se necesita, porque es una forma, es un medio de obtener información. Y, por supuesto, al obtener información, podemos lograr aprendizajes. Entonces, sí, vamos a leer en forma oral 2 párrafos. ¿Para qué? Para que se den cuenta de las palabras clave. Algún maestro me puede decir, profesor, ¿pero por qué no leemos solamente un párrafo? Ah, claro, es que si leemos un solo párrafo, vamos a tener un problema. En que si leemos un solo párrafo, ¿cómo vamos a encontrar que una palabra clave aparece en el siguiente párrafo? Por esa razón, siempre yo recomiendo leer mínimo 2 párrafos para que veas qué palabras permanecen tanto en el primero como en el Libertad. párrafo. Por ejemplo, hay una maestra ha dicho libertad, ¿no? Libertad. Entonces, de repente ya lo he estado hojeando, le he estado dando una lectura global, y sí, ¿no? Porque encontramos libertad acá y libertad acá. Ajá, ya encontró la palabra clave, pero acá ¿cuál es el truco? Que hay que subrayar la oración que contenga esa palabra clave. Maestra que me has dicho libertad, te doy otro consejo más, otro truco más. Si encuentras otra palabra clave y en una misma oración hay 2 palabras clave relacionadas, esa oración la resalta sí o sí. Ya encontraste una, vamos a encontrar más. Pero para ayudarles voy a oralizarlo, ¿ya? Primero voy a agrandar los 2 párrafos para que se puedan ver mucho más. Ahora sí, me gusta mucho tu pregunta, por su relevancia y actualidad, querido Johan. La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad entre una nación todavía en fase de formación y un poder imperial total. Este hecho la obligaba a romper una dependencia económica y política de casi 300 años. Repensar lo que significó independizarse para miles de peruanos implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Lo anterior era imposible si se mantenían las viejas estructuras de opresión colonial, como el caso de la servidumbre indígena. Hasta aquí. Vamos. ¿Qué palabras clave hay? Y si hay palabras clave que vamos encontrando en una misma oración, subrayamos esa oración. ¿Ya? A ver, vamos. Puede ser independencia e independizarse, ¿no? También bueno, son 2 palabras. Ajá, la maestra se dio cuenta que hay una palabra clave que tiene que ver con las demás. Te explico. La palabra clave independencia puede aparecer de distintas formas y la maestra ya se dio cuenta. Puede aparecer en formas de sustantivo, acá como dice independencia, o en formas derivadas, como independizarse. Entonces, maestra, si independencia es una palabra clave y libertad es otra palabra clave que encontraron, dime, ¿qué resaltamos? La oración. Ajá, la oración. ¿Qué te parece esto? La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad. Está bien. Profesor, pero ¿por qué no subrayó toda la oración? Porque utilizo la primera palabra clave, independencia, y utilizo la segunda palabra clave como frontera.
como límites de esa oración. ¿Qué te parece? Porque la palabra nación no la veo que se repita mucho, o la palabra o la frase fase de formación. Y en el segundo párrafo, entonces ya se han dado cuenta qué palabras permanecen, ¿no? Desde repensar hasta... Ajá. Repensar lo que significó la independencia implica... ¿Sabes por qué me salté a implica, no? ¿A quién se dio cuenta ¿Cómo? por qué me salté? ¿Qué encontramos ahí? Ya lo hemos visto, ¿ah? Hasta con 4 o 5 diapositivas. A ver. Bien, maestra Luz, bien. Es un inciso, por eso me salté. No es porque me caiga mal esa frase, es porque es un inciso. Y si lo dejo de resaltar o no lo tengo en cuenta, no cambia el sentido. Repensar lo que significó independizarse implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. Ya, ¿y habrá otra oración más que podamos resaltar? Por ejemplo, entre la segunda y tercera, ¿cuál es más importante porque tiene palabras clave? Hay una palabra clave que encontró una maestra que intervino, fue la primera que intervino en este texto. Libertad, Muy bien, maestra Diana, ajá. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Ahora te vas a dar cuenta, estimada maestra, que se cumple lo que dijimos con progresión temática. ¿Qué es lo que habíamos dicho con progresión temática? Habíamos dicho que puede haber palabras clave del inicio, como libertad e independencia, pero que a lo largo de los párrafos pueden aparecer nuevas palabras clave. Y ahora vamos a ver si es que esto es cierto. Y en el tercer párrafo, ¿qué palabra clave ha aparecido? ¿A quién se da cuenta? se repite nuevamente independencia. Sí, pero está junto a una nueva palabra clave que ha cobrado importancia ahora. Ciudadanía. Después te sustento por qué esta palabra clave es clave. Pero vamos, hasta se repite en ese mismo párrafo. Y de ahí aparece en el cuarto todavía. Ciudadanía, ciudadanos, Y ya, te voy a dar otra pista más. Ya con eso te estoy soplando. También está en el título. ideales. Ah, ahora sí te das cuenta entonces Claro. que los títulos nos proveen, nos dan palabras clave. Profesor, independencia apareció desde el primer párrafo, claro. ¿Y cuál quedó guardadito? ¿Cuál era el otro que faltaba? Ideales. Y recién toma más importancia en el tercer párrafo. Y te lo resalto. La forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. Dime, esa oración, ¿cuántas palabras clave tiene de las que hemos detectado? 2. ¿Cuáles son las 2 palabras clave que contiene esta oración? La forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia, pues tiene la palabra ideal y tiene la palabra independencia. Ya muteé cuando era el externo. ¿Habrá otra oración más con palabras clave o ahí no me queda? ¿Qué me dicen? Yo encontré otra masa. Es una palabra clave que está en el segundo párrafo y nuevamente aparece en el tercero. Aparte de... Ahí nada más, tío. A ver. ¿Quién se da cuenta? Justicia. Muy bien, maestra Dani, muy bien. ¿Ves? El ideal, que era una palabra clave que apareció en este párrafo y que también estaba en el título, el ideal ciudadano aludía a la justicia. Ya estamos armando nuestro resaltado. ¿Cómo? Gracias a las palabras clave. ¿Qué nos demuestra este texto? Que en una misma oración pueden haber 2 palabras clave o más y subraya esa oración. ¿Por qué? Porque tiene lo más importante, que son las palabras clave. Y en el cuarto párrafo, ¿qué podríamos resaltar? Ya que ya tienen una idea o ya tienen una especie de listado de palabras clave. Ah, maestra Dani, aparte de ideal, había una palabra clave además. ¿Cuál era la palabra clave también? Justicia.
Ajá, justicia. Ya, maestrita, en el cuarto párrafo, entonces, fíjate dónde está la palabra ideal y fíjate dónde está la palabra justicia para que sepamos qué resaltar. Era fundamental la instauración de un sistema de justicia. Exacto. Y antes de eso también está otra palabra clave, la palabra clave que estaba en el título y que apareció en el tercer párrafo. Junto con estos ideales. Ajá, muy bien. Entonces, ¿sabes cómo queda el resumen? Queda así, mira. Junto con estos ideales, ¿pero qué ideales, profesor? No entiendo. Los ideales, pues, el de justicia, el de la forja de la ciudadanía. ¿Quieres también más ideales? Tienes igualdad, incluso el reparto de tierras y prosperidad. Ujú. Junto con esos ideales, hubo propuestas concretas para un Estado en construcción. Paralelamente a ello, era fundamental la instauración de un sistema de justicia. ¿Mm? Ya armamos nuestro resumen. Y finalmente, en la última oración, que es última oración, en el último párrafo, que tiene una sola oración, dime, ¿cuáles son las palabras clave que aparecen? Ideales, Ideales uno, ¿y cuál es el otro? independencia. Entonces, resalto esto, que es la oración que los abarca, mira. Cabe preguntarse, ¿qué ideales aún quedan por concretar a 200 años de haberse declarado la independencia? Ajá. ¿Ves cómo hemos armado nuestro resumen? Ya no solamente son incisos, ahora son las palabras clave, que son parte de lo que se llama progresión temática. La progresión temática es un concepto que ha venido desarrollándose a partir de la década del 80 en el ambiente europeo, gracias a Theo van Dijk, y ya a partir de la década del 90, inicios del 2000, en toda Latinoamérica, gracias a la teoría textual o teoría del texto. Entonces, sí, ya tenemos ahí las... Voy a mutear un ratito, ¿ya? Porque hay un audio que se filtra. Ya lo muteé. Entonces tenemos las palabras clave, que son palabras que se repiten a lo largo del texto y que nos permiten saber qué es lo que se resalta. Entonces, en esta última parte de la exposición, ¿qué es lo que he explicado? Pues, ¿qué es lo que se suprime? ¿Qué es lo que se suprime? Incisos, explicaciones, ejemplos o también ideas que se repiten. ¿Y qué es lo que seleccionamos? ¿Qué es lo que subrayamos? Pues lo que subrayamos son las palabras clave. De eso ha tratado estas 2 horas, sí, porque vamos a dejar 10 minutos de preguntas y también para que yo les explique que todo lo que yo expongo está en mi canal de YouTube ordenadito en una lista de reproducción. Entonces, todo lo que yo he expuesto hoy día es parte de todo un curso, pero como tenemos un fin social, te puedo mostrar que el YouTube tiene una opción que nos permite ordenar todos los videos en lo que se llama una lista de reproducción. Y tengo una lista de reproducción que se llama comprensión lectora, así como tengo también de preparación para ascenso o nombramiento. Tengo ahí una lista de reproducción que trata sobre comprensión de lectura. Y justamente he subido en orden los videos de mi curso del año 2024, porque ahora en el 2025 estoy haciendo otro nuevo curso, pero que se va enriqueciendo y se va puliendo con los aportes, porque ahora a fines de febrero voy a sacar un libro, ya no de casuística, sino de comprensión de lectura. Y ahí están todos los videos que duran, son clases de 2 horas, ordenados y enumerados para que los puedan ver en YouTube, en su celular, en su computadora, en su laptop, en el televisor también, si es que tiene conexión a Internet. Son 8 videos enumerados de un curso de comprensión lectora. Lo que hemos visto hoy día es parte de un curso, es el cuarto tema, que se llama así, incisos y palabras clave, que básicamente es lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Es una clase, una charla de 2 horas que lo expuse en verano del 2024 y lo subí acá a YouTube hace 5 meses. Entonces, eso ha sido el curso y además, como tenemos que fomentar la comprensión de lectura, pues lo que yo manejo son macro reglas y vamos a poner acá mi nombre para que puedan ver un artículo que redacté para una revista de San Marcos. Vamos a ver si está disponible o no para compartirles el link. Porque sí sé que está el artículo, el resumen, pero no sé si está todo el texto para poder leerlo.
A ver, sí, acá está el artículo. El artículo, que es un artículo de investigación, es el uso de las macroreglas en la comprensión lectora de textos expositivos. El coautor soy yo, la otra coautora era mi colega y una persona muy cercana de ese tiempo, de ese año, y quiero ver si se puede acceder o no. Sí, entonces sí puedo compartirles el enlace. Hace unos meses se había bloqueado, pero acá está entonces este artículo. Sí, ojo, y mira, lo que yo te expliqué, los criterios para suprimir, lo que no se resalta, los detalles, los ejemplos, las repeticiones, están con citas de autores. ¿Por qué? Porque parte de una tesis de la coautora que yo ayudé a elaborar, pues trataba de comprensión de lectura y justamente qué es lo que se resalta y qué es lo que no. Entonces ahí están con las fuentes, con los autores. ¿Por qué? Porque lo que yo explico o he explicado hoy día ha sido parte de un artículo de investigación. ¿Ves? Lo googleé y lo encontré ahí. El uso de las macroreglas en la comprensión lectora de textos expositivos. Eso es todo en cuanto he podido exponer. Si hay una ronda de preguntas o preguntas, estoy ya no a poder responder. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Maestro Rafael, Colegas, ya terminamos, ¿no? sí, justo el tiempo exacto para ver el material que usted nos está compartiendo y la facilidad con la que se puede acceder, o sea, los medios digitales que podemos explotar están a nuestro alcance, considerando lo que vendría a ser el canal de YouTube, las bibliotecas digitales en las que también probablemente usted haya insertado sus textos. Y lo más importante, es que estos textos también puedan llegar a los docentes, ¿no? Que en qué momento de repente podemos tener una parte presencial con usted y mostrar algunos de esos textos que nos ha permitido hoy día ilustrar nuestro trabajo en... Maestro, su audio. Maestro Marcos, lo su que es audio. Sí, presencial. ahora sí se le escucha, ahora sí se le escucha. Sí, Sí, ahora sí se le ya, escucha, maestro. ya hay unos problemitas de la señal ahí. Sí se escucha. ¿O mejor ahora, profesor? Sí, ahora sí. Se había entrecortado cuando dijo de las bibliotecas digitales y todo lo demás. Ahí se había cortado. Sí, nuestro enemigo a veces es la parte virtual. Le decía, ¿no? En qué momento de repente tenga un espacio para compartir con los maestros algunas dudas más de manera presencial y podamos compartir el material que tiene, ¿no? Los textos y podamos llevar a casa, leerlos, subrayarlos, resaltarlos, aplicando las técnicas que nos ha mostrado el día de hoy. Sí, maestro, justamente creo que habíamos conversado para que cuando haya una clase presencial en la institución educativa Mariscal Ramón Castilla, pueda ir para poder ofrecer ya los últimos ejemplares de mi libro de casuísticas, ajá, que también tienen una parte de estrategias o trucos para poder resolverlos. Ya a fines de febrero por fin voy a terminar el texto de comprensión lectora. Ya tenemos una primicia. Entonces, el día martes 21 podríamos contar con usted a primera hora en el Colegio Ramón Castilla. Y todos los colegas también estaremos ahí esperando, ávidos, compartir, ver ese material y, sobre todo, después de revisarlo, ponerlo en práctica, que es lo más importante. Muchas gracias, maestro Rafael. Sí, gustoso de trabajar con ustedes y con los maestros porque me ha gustado mucho la interacción, ¿no? La participación de los maestros, sus preguntas, o sea, muy encantado y ya le doy mi palabra de volver a exponer en otra ocasión con otro tema de comprensión lectora o si no con casuísticas o con procesos pedagógicos en casuísticas que también es parte de lo que yo expongo y ofrezco.
Oh, las gracias a usted más bien por haber aceptado estar con nosotros, apostar porque el maestro siga avanzando, porque una de nuestras tareas es el aprendizaje permanente y ese aprendizaje llevarlo a nuestras aulas, hacer que nuestros estudiantes también, como el día de hoy participaron los maestros, también los estudiantes intervengan, participen y no tengan el temor de equivocarse porque del error se aprende y le sacamos mayores conclusiones y podemos compartir, ¿no? Cómo hemos solucionado ese problema y excelente el trabajo que tendríamos con nuestros chicos. A la maestra Diana también, gracias por su participación. Claro, ya estamos viendo allí que maestros le encuentran el gusto a la exposición y sobre todo a preguntar. Y esa es la tarea. El expositor absorbe todas esas inquietudes y nos deja con ya satisfacción decir, ah, caramba, ahora sí ya entendí y puedo compartirlo con mis chicos. Es una linda experiencia y esperamos tenerlo nuevamente, maestro Giancarlo. Y sobre todo, dedicamos la invitación para el día martes 21 a las 8 en el Colegio Ramón Castillo. Muy bien, maestro, ahí voy a estar. Más bien un gusto y encantado de trabajar con ustedes. Muchas gracias. Maestros, no olviden de firmar su asistencia, llenar su asistencia a través del formulario para consolidar los requisitos que nos piden para certificación. ¿Sí? Gusto entonces, el día de mañana también los esperamos a la misma hora con otro tema muy importante que vendrían a ser las metodologías activas. Gracias por su asistencia el día de hoy. Esperamos salir fortalecidos y con nuestra tarea siempre en primer plano. Maestro en todo momento. Gracias. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.